El secreto de la vida, conducido por Daniel José. Hola familia, ¿cómo les va? Dios les bendiga, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de El Secreto de la Vida. Hoy con visitas, también un buen momento para recordarles a cada uno de ustedes que la plataforma de Forest City ya tiene su matutina todos los días por la mañana, después de las 6 de la mañana, ahí en nuestro canal, en YouTube, usted encuentra la matutina de Forest City. Intentamos brindarles también la oportunidad de encontrar palabra de Dios tempranito por la mañana, al mediodía cuando quiero escucharlo, quizás como hacemos muchas veces con Susi, a la noche antes de irnos a dormir buscamos alguna devoción matutina y la escuchamos antes de descansar, y bueno, ahora tenemos la de Forest City y lo podemos usar en esa forma, así que ahí está una manera más de acercarnos al amante corazón de Dios. Ricardo Bentancur, bienvenido a Forest City. Muchas gracias, un honor estar contigo, mi querido Daniel. Pastor, gracias por acompañarnos. La gente que es asiduo a Forest City ya te vio el sábado, vi muchísimos comentarios excelentes sobre el mensaje del sábado, la gente lo disfrutó muchísimo y damos gracias a Dios por tu ministerio. Muchas gracias por tu vida. Muchas gracias, me hace bien lo que me dices. Es que es bueno sentirse útil. Sí, es bueno sentirse útil. Sobre todo cuando peinamos canas. Claro. Que decir que todavía nos queda pólvora en el cartucho. Recién empiezo, ¿eh? Exactamente, así hay que hacerlo. Voy a poner en plural porque vos también te has hecho un pibe. ¿Te acordás lo que decía aquel filósofo, y de eso vamos a hablar un ratito, ¿no? Don Facundo Cabral. Ajá. Facundo decía: yo espero que cuando la muerte llegue me encuentre completamente vivo. Eso está magnífico. Dime si no. Sí. Así que si cuando llegue, que nos encuentre vivos, al pie del cañón. Exacto. Sirviendo. Sí, lindo. Familia, hoy vamos a hablar un poquito con Ricardo. Ricardo es escritor, editor de la Pacific Press aquí en los Estados Unidos, escritor de varios libros. Ya les vamos a mostrar algunos de esos libros de Ricardo, porque vamos a hacer al menos 3 entrevistas con él. Va a ser una serie, lo que vamos a hacer antes que él se vaya el próximo miércoles de aquí del área de Orlando. Pero quería contarles eso: pastor, escritor, también dirige esa área allí en la Pacific Press de ver que se editen muchos libros. Colportor de raza, que es un colportor, una persona que se dedica en su tiempo libre a promover publicaciones cristianas y llevarlas a las personas en distintos lugares. Eso lo lleva en el corazón Ricardo, casado con Florencia. ¿Cuántas hijas? 2 nenas, ¿no? 2 nenas y 4 nietos. Y 4 nietos. 3 nietas y un nieto. Ricardo tiene una simbiosis, y de eso quiero hablar contigo, Ricardo. Ricardo, tienes formación pastoral, ¿correcto? Correcto. Tienes formación pastoral. ¿Hasta qué grado académico hiciste en la formación pastoral? Bueno, yo tengo una licenciatura en teología por la Universidad Adventista del Plata. Luego hice una licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Católica Santa María de Buenos Aires. ¿Sigo diciendo? Siga. Bueno. La formación teológica me interesa. Exacto. Esa. Pero luego de esa formación teológica, estudiaste otra cosa. Sí. ¿Estudiaste en Córdoba qué cosa? Empecé estudiando en Córdoba cuando era pastor, filosofía. Y luego me trasladaron a Buenos Aires como editor de Casa Editora Sudamericana. Y continué con la carrera. Es un modo de decir, es tan burocrática la situación de las universidades en mis tiempos, por lo menos en Argentina, que me pidieron empezar de vuelta porque los porteños consideraban que lo que había hecho en Córdoba no era bueno. Okay. Así que empecé de Universidad Nacional a Universidad Nacional. Okay. Así que dije, bueno, el saber no ocupa lugar, aunque sí el tiempo es irrecuperable, lo lamenté un poco, pero tuve que empezar de vuelta en Buenos Aires. Y terminé en Buenos Aires
la licenciatura en filosofía. Ujú. Y luego mi amigo Sergio Sánchez, éramos compañeros de estudios, llegó con los años a ser el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Facultad de Humanidades, de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba, y me invitó a hacer el doctorado allí. Hice el doctorado en Córdoba, el doctorado en filosofía, con un tema teológico. El título de mi tesis es La ley del amor. La ley del amor. Y me dijeron, en Buenos Aires no te la van a aceptar, busca otra universidad. Busqué la Universidad de Córdoba, y como se pelearon todos los profesores, había, como tú sabes lo que son Por el las asunto de la universidades. tesis. No, no por el asunto de la tesis, hay internas dentro. Ok. Entonces no querían estar juntos, no voy a mencionar nombres, uno y otro, y nombraron a todos los profesores que fueran de Buenos Aires. El titular de la cátedra de antropología, de ética, de metafísica, fue a dar al tribunal de la tesis doctoral de Córdoba, con lo cual es como que estaba huyendo de la muerte que me estaba esperando en Córdoba. Y te agarraron porque no allá. quería presentarlo en Buenos Aires porque tenía un fuerte tono religioso mi tesis. Y justamente esta tesis es la que he seguido el derrotero de esta tesis para terminar finalmente en el último libro que escribí sobre la encarnación. O sea, la pregunta que yo le hice a Ricardo no es con la intención de mostrar toda la educación que tiene Ricardo, No. para decir, mira qué mucho que estudió, porque ni a él le interesa eso, lo conocemos, ni es lo nuestro aquí en el programa. Sí, ¿por qué la pregunta? Porque ¿cómo consensuamos, cómo llegas a consensuar intelectualmente y por medio de tu fe dos cosas que a la vista del mundo posiblemente sean antagónicas? O sea, la teología y la filosofía. Son dos cosas que parecieran antagónicas, ¿no es cierto? Porque que no machean, no pegan la una con la otra. Y entonces por eso me interesa mucho. Después vamos a hablar de los libros. Tengo el último libro de él para preguntarle varias cosas sobre su libro. Pero tú estudiaste teología. Sí. Si yo te preguntara, defíneme teología para ti. No lo que yo tengo varias definiciones que busqué de teología aquí, de gente, pero para Ricardo Bentancur, que estudiaste teología, si la tuvieras que definir, ¿cómo la defines? Como la ciencia interpretativa de los textos. O sea, mientras la filosofía se ocupa del ser, que nadie sabe qué es, la teología se ocupa de los textos bíblicos, de los textos sagrados. Nosotros particularmente como cristianos nos ocupamos del texto sagrado. Está llena de filosofía la teología, pero esto es el objeto de la teología. Básicamente la hermenéutica es la ciencia por antonomasia, la interpretación de los textos. Hermenéutica se entiende como interpretación de los textos. Ahora, esa definición es tuya ahora. Compárame esa definición de teología a cuando tú comenzaste tu primer año de estudio de teología. ¿Qué definición acuñaste? ¿Te acuerdas de aquella época? Sí, ¿Ha cambiado con el tiempo para ti? Para ti, no digo de las demás personas, para ti. Bueno, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el logo de Dios, teología, Dios, teo, en griego, logía, logos, el conocimiento de Dios. Ahí ya está la filosofía en el logos, ¿no? Porque el logos es una cuestión de filosofía. Conocimiento. De conocimiento, exacto. Entonces, esto es lo medular, lo básico de la teología, pensarla como conocimiento de Dios. Pero el conocimiento de Dios, ahora entramos ya en una cuestión más profunda, se nos es revelado. ¿Puedo estudiar, la pregunta que te hago a vos, ¿puedo estudiar teología sin fe? Yo diría que sí. Exacto. Académicamente puedo ingresar en eso. Absolutamente. Pero también, por ser la revelación en el corazón del creyente que busca más conocimiento de Dios, supone el conocimiento también de la fe.
aunque no es obligatorio, como tú decías. Yo tuve un profesor en el ICEDET, que fue otro de los institutos de teología por los que pasé allá en Buenos Aires, que es el instituto que agrupaba todas las grandes tradiciones teológicas protestantes, y ahí hubieron grandes teólogos como Croato, por ejemplo, que fue un gran hermeneuta. Entonces, la teología pasa a ser, en este caso, necesaria. Yo me preguntabas, ¿la teología era necesario el conocimiento de la fe? Y yo tuve un profesor que se decía ateo y enseñaba teología. Se decía ateo y en enseñaba. ICEDET, precisamente. Ajá. Ya. Entonces, por eso te hice la pregunta. Pero se supone que el que se acerca a la palabra crea que Dios existe y que es obrador del milagro de la salvación. Entonces, la teología es esto, es el estudio de Dios. Yo la definiría para el creyente desde la fe, que hace que los textos sean comprensibles a los fines de la predicación. La teología tiene como propósito final un propósito pastoral. Si sos ateo es difícil que tengas un propósito pastoral. Claro. Tu propósito es exclusivamente teórico, académico, científico, por decirlo de una manera fría. Pero si eres buen teólogo, los grandes teólogos son en realidad grandes pastores. Cuando Es interesante esto que me preguntaste, porque esto me viene a la mente muchas cosas en la cabeza. Cuando decidiste estudiar Filosofía. cuando decidiste estudiar teología, Exacto. ¿fuiste a estudiar teología para ser pastor Sí. o para conocer más de Dios? ¿Qué cosa era más grande Pastor, en ese ser momento? pastor. ¿Tú querías ser pastor? Yo quería ser pastor. Ok. Yo quería ser pastor y quería ser evangelista. Y de hecho lo fui distrital en Córdoba cuando el pastor José Tabuenca, un gran hombre de Dios de aquellos años, me dijo: Ricardo, sería conveniente que tú estudies algo, porque pienso que tú tienes potencial para escribir en el futuro, desarróllate, estudia. Un hombre que promovía, fue director del Colegio Adventista del Plata, allí estará la Promovía foto. talentos. Promovía talentos. Qué lindo eso, ¿sabes? Era muy bonito. lindo, sí. ¿Sabes de quién te vas a acordar tú? De aquellos que hicieron suyos tus sueños. Ajá. Y aquellos que... O que te revelaron un sueño que tú no tenías en ese Exacto, momento. aquellos que le dieron combustible a tus aspiraciones. Aquellos que te comprendieron, te quisieron y soñaron por vos, como te acabas de decir, o respetaron tus propios sueños. Y él estaba en cara a esto. Y me dice: estudia algo para superarte. Y pensé, ¿qué es? Nos pusimos con mi esposa, ¿qué es lo que podemos estudiar acá en Córdoba para servir al Señor como pastor? Y mi esposa me dice: psicología no, porque si haces psicología vas a terminar de ser pastor y te vas a dedicar al consultorio, aunque es muy útil. Eso me dijo mi esposa, mucho sentido común tiene ella. Y luego hablamos, miramos, conversamos una noche entera, miramos programas y se nos ocurrió filosofía porque no sirve para nada. No podés dedicarte a la filosofía. Como el hijo de Atahualpa Yupanqui. El hijo estudió filosofía y el padre le preguntó: ¿para qué estudias filosofía si te vas a morir de hambre? Y el hijo le contestó: bueno, por lo menos sé por qué me voy a morir de hambre. No sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Porque todo sirve a la filosofía, en realidad. Todos los conocimientos convergen en ella. Una conversación política con un filósofo siempre es mucho más rica. Una conversación de la que fuere, teológica, arte, científica, política. Si hay filosofía por detrás, hay más riqueza conceptual. Hay más precisión terminológica, porque la filosofía lo que te da a ti... ¿Qué es un filósofo? Es precisamente cosmovisión. Ajá. Un filósofo es esto. Digamos, un hombre que tiene una cosmovisión, que no sabe nada en particular, porque no sabe nada en particular, pero lo sabe todo desde los principios de la filosofía, que constituyen todas las ciencias,
humanas, incluso las llamadas ciencias blandas y las llamadas ciencias duras, incluso la física y todo. La filosofía incursiona en todo. Incursiona en la física, incursiona en la teología. Es un correctivo, la filosofía, es un correctivo. Y no se lleva mal con la teología. No se llevan mal. No si le das el lugar que le corresponde a la filosofía. Porque la filosofía tiene como instrumento la razón y tiene como objeto el ser. Y el ser del texto es lo que aparece ante el lector desnudo cuando el pastor, que lee el texto con una determinada precisión, va a tomar prestado algunas cosas de la filosofía. Básicamente va a tomar, digamos, también prestado, básicamente, no prestado, va a tomar una forma, un método de leer el texto y un objetivo con el cual va a convertirse ese texto en un sermón pastoral, ¿verdad? Pero es interesante. Yo te voy a hacer una pregunta filosófica a ti. A ver. El que vino a preguntar soy yo. Pero yo sé, pero te la voy a hacer a vos porque me estoy vengando. Me haces una pregunta difícil. ¿Qué diferencia hay entre filosofía y teología? A ver, vos lees San Juan, ¿verdad? El libro de San Juan. Ok. Ahora, capítulo 17 de San Juan. ¿Quién lo escribió? ¿Juan o Cristo? Obviamente es una... Juan escucha o le dicen lo que Jesús dijo y lo plasma en un papel dirigido por el Espíritu Santo. Diría bueno, yo que es. Es eso. Entonces, no decimos que fue Cristo. No. Porque habría un evangelio que sería según Cristo, no lo conocemos. ¿El autor quién es? El Espíritu Santo diríamos, pero... No, el autor... El autor es Juan. Ah, bueno, el autor es Juan. ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿En qué persona habla? Primera persona del singular. Del singular. ¿Y quién es el que habla en primera persona singular si el autor es Juan? Buena pregunta, contéstame. Bueno, esa es una pregunta filosófica. A ver. Es el narrador. Narrador. En toda escritura hay un autor y un narrador. No necesariamente es el mismo, ¿eh? Ok. Pero el autor le duele la barriga, tiene ganas de comer, se levanta, la esposa le trae el desayuno, como a Gabriel García Márquez, que se madrugaba para empezar a encontrarse con las primeras páginas en blanco que le producía mucha angustia. Y después que se iba la esposa, dice que siempre desayunaba y que recién como a las 2 de la tarde podía escribir algún garabato. ¿No? Eso es el autor. El que escribió el garabato es un narrador. El narrador es una ficción del propio autor que cuenta una historia. Yo tengo un libro que se llama En busca del amor perdido. Mi esposa terminó de leer ese libro y me dice: te contaste un lindo cuento de tu vida. ¿Pero cómo? Le digo. ¿Me estás poniendo en telas de juicio que los hechos que no acaecieron de esa manera? No, acaecieron de acuerdo a como tú leíste los hechos. Porque no existen hechos. Narraste eso. Narraste. Tú te convertiste en un narrador, inventaste un narrador para contar los hechos de tu vida con un propósito, que era hablar de la oración modelo. Por eso el libro se llama En busca del amor perdido, verdades eternas del Padre Nuestro. El propósito final era enseñar la oración modelo. Y usé la excusa de mi propia vida como narrador, hablé en primera persona de hechos que mi esposa no los veía como yo los veía. Por ejemplo, a mi madre yo la veía como una santa y mi esposa no la veía más que como una suegra. Bueno, ¿se entiende? Esta es una pregunta filosófica. Es decir, la filosofía también incursiona, aunque es propio esto de la literatura como materia, definir la diferencia entre, lo dice Vargas Llosa, entre narrador y autor. Pero la filosofía entra por todos lados a preguntarse cosas. De paso me Y hiciste en ese acordar... sentido, ¿te das cuenta? En ese sentido está en todo. Es una molesta, ¿no? La filosofía. Es que me vino a la mente que una vez le escuché decir a Vargas Llosa que había dejado de escribir un tiempo porque la gente que le contaba las historias se habían muerto y no había quien le contara las historias. O sea que parece que mucho de lo que él escribía o mucho de lo que nosotros podemos llegar a escribir es producto de las historias de otras personas cuando no son las nuestras ya. Exacto. Es que claro, ahí están los narradores, ¿ves? Y el autor quedó, y se le estaban muriendo los narradores, en definitiva.
Sí, y sabés que todo tiene que ver con la memoria, ¿no? Cuando no tenemos, cuando se nos quede, ya perdamos la memoria, habremos perdido nuestro ser, porque realmente todo tiene que ver con, no existen hechos morales, existe una interpretación moral de los hechos. No existen hechos lindos o malos o buenos, existen interpretaciones buenas, lindas, malas. Hoy dulces, amargas. está impresionante eso. Eso es así. Sí, porque la interpretación nuestra de lo que ocurra con una familia en África en este momento, y lo podemos catalogar como malo, no necesariamente sea malo. Exacto, absolutamente de acuerdo. Tengo, Muy interesante. tengo 12 minutos. Wow, se nos fueron. Déjame leerte esto y quiero que me reacciones a esto de un pariente tuyo. Ah, ya. Sí, nació en el año 384, se murió en el 322, se llamaba Don Aristóteles. Ajá. A él, me imagino que lo has leído 1000 veces, le adjudican esta declaración. Es evidente que hay un ser divino y es evidente que es inmutable. O sea, este filósofo llega a esta conclusión. ¿Cómo es que llega a esta conclusión Aristóteles? Dice, es evidente que hay un ser divino y es evidente que es inmutable. Contame algo de eso. Qué lindo, qué bueno. La verdad es que, bueno, y no me decís nada, porque decirle a los hermanos, a los que están escuchando, que esto está totalmente improvisado. Es que todos los programas de Forest City son así. Claro, me hubieras tenido que por lo menos dármelo un 10 minutos Nunca. antes. Acá en Forest City nunca el tema hacemos es el eso. siguiente, ahí Aristóteles lo que está pensando. A ver. Está pensando, de acuerdo al uso de la razón, por eso dice es evidente, usa la evidencia. La evidencia de la propia razón, de la luz natural de la razón. Es evidente que, sigue diciendo, Es evidente, dice, que hay un ser divino. que hay un ser divino. Es evidente. ¿Por qué es evidente? Sencillamente porque el mundo en el que se encuentra, que le entra a través de la percepción sensorial, los 5 sentidos, y a partir de los cuales estos sentidos y estas percepciones sensoriales lubrica y hace funcionar la razón, le da a él la seguridad de que esto no apareció de la noche a la mañana, que tiene que haber un ser divino que puso en movimiento todo esto. Él le llama primer motor inmóvil. Y dice que es inmutable, claro. ¿Por qué es Ahí estamos. inmutable? Está impresionante eso. ¿Por qué es inmutable? Y esto es, Platón pensaba exactamente igual en este sentido, en este sentido. Porque en la alegoría de la caverna aparece precisamente este universo de las sombras, que es el universo del sueño, de la vida, de las cosas que pasan sometidas al tiempo, todo queda decrépito y se va. Pero si hay tiempo es porque hay eternidad. Ajá. Y si hay cosas con significado y con sentidos y con palabras y conceptos es porque hay ideas. Él ubicaba estas ideas en el topos uranos. Lo que se ve acá son sombras. Lo que está allá, que no es el cielo cristiano ni cosas por el estilo, es un mundo metafísico. Son las ideas. Y a ese Dios es lo inmutable, porque no puede haber algo mutable si no hubiera algo inmutable. No puede haber algo mutable si no hubiera algo inmutable. Si existe lo mutable es porque existe lo inmutable. Y a ese Dios que elabora a partir de la razón Aristóteles, le da Aristóteles esa definición de evidencia racional, porque no tuvo otra evidencia más que la de su propia razón, que es divino en tanto y en cuanto es el que hace posible todas las cosas, y es inmutable porque contrasta precisamente con lo efímero, lo opinable. Se llama opinable, la opinión es pasajera, no tiene que ver con lo permanente, lo que es universal, lo que pertenece incluso a la abstracción de las matemáticas, que son universales, 2 más 2 es 4, eso es universal en cualquier lugar, en cualquier momento del tiempo. Lo otro pertenece al campo del tiempo. Entonces, esto que es inmutable lo concibe de esa manera, pero ese Dios no tiene nada que ver con el cristiano. ¿Por qué no tiene nada que ver con el cristiano? Porque es aburridísimo.
O sea, el Dios El Dios de el Aristóteles- divino, ser divino que encuentra Aristóteles es aburrido bajo esa premisa. Para mí es aburridísimo. Perdón si hay filósofos que están Claro. escuchando aquí. ¿Por qué? Porque con ese Dios yo no puedo tener un cara a cara, una relación personal. Ujú. Yo no puedo hablarle ni orar. ¿Por qué? Porque es un concepto. Dios no es un concepto. Dios no es un concepto. No es un concepto. ¿Qué es Dios para ti? Es la vida. Es la vida, ¿ok? Es antes de todo el concepto. Ujú. El que hace una irrupción a esta cultura es un genio que se llamó Juan, y que conocemos en el cristianismo como Juan el Evangelista. Ujú. Y es el que viene a decir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él. Y el verbo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Este texto, los primeros 5 textos de su Evangelio, es una irrupción a esta filosofía del concepto que pone en el logos, toma Juan el logos griego, heleniza el lenguaje para deshelenizar el mensaje. Dice todo lo contrario de lo que pensaban los griegos. Ujú. Toma el concepto de logos, el que ordena es el logos. Toda la convergencia es... El logos es el que pone orden en todas las... Lo que le da sentido. Le da sentido, es el término, perfecto. Le da sentido a todas las cosas. Ujú. Pero es el logos en tanto tal, que es el ser en tanto tal, el sentido en tanto tal, es lo que emerge de la aparición del ser, es decir, de lo que... Te lo pongo de esta manera. Tú estás en una pieza, afuera de una pieza. Hay una pieza, una habitación que está oscura. Abres la puerta, enciendes la luz y de repente las cosas aparecen. A ese aparecer de las cosas, los griegos llamaban aletheia, que significa verdad. Ujú. Para los griegos, la luz, la fuente de luz, como lo iluminado es lo mismo. Ok. De ahí que también en esa cultura greco-romana Jesús dijera que el que tiene el ojo bueno ilumina el cuerpo, Ujú. y el que tiene el ojo malo hace malo en su cuerpo. Es decir, todo empieza con el ojo, que es la luz. La luz es la fuente de las cosas que vemos. Jesús lo dice de esta manera. En el pensamiento griego, fuente y iluminado es exactamente lo mismo. Ujú. Entonces, nosotros tenemos ahora, y me estoy perdiendo, dame una mano para volver. Te doy la mano para volver. ¿Tú crees que Cuando hablamos, perfecto, Sí. ya entré. Cuando abrimos la puerta, Ajá. lo que aparece bajo la luz del entendimiento es lo que es, ¿está claro? Ujú. Eso era el ser. Pero ahora, Juan, ¿vamos siguiendo? Sí, sí, ¿O te sí. estás durmiendo? No, no me estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque pude haberme ido por las ramas. Pero ahora Juan dice que el que hace ser a todos los seres se hizo carne. Ujú. Y para el griego eso era locura. Total. Porque el ser es lo que aparece ante el sujeto mediante la razón, por la cual puede decir Aristóteles que el ser divino es evidente, un ente divino inmutable. Pero resulta que este ser tiene carne, tiene ojos, lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, Y se lo que relaciona. palparon nuestras manos, y se relaciona y es un hombre. ¿Cómo puede ser hombre y Dios? Es la paradoja total. Total. Y eso es lo que es Juan. Y esa es la fascinación del cristianismo. ¿Y tú crees que Juan... Por eso es vida. ¿Tú crees que cuando Juan escribe esto, él entiende a capacidad todo lo que está escribiendo ahí? Bueno, buena pregunta. Yo no puedo desechar la conciencia ni la razón ni el entendimiento, porque si no podemos llegar a decir cualquier cosa. Si ponemos que la fe es simplemente una especie de rueda de auxilio que se usa cuando se pincha la razón, estamos fritos. La fe no es eso, ni la razón es esto. Yo creo que Juan entendía, pero por revelación divina en el corazón, cuando vio a Cristo y cuando pudo captar al invisible en lo visible de Cristo. Claro, o sea que Y todos tú... tenemos una parte visible e invisible. O sea que tuvo una gran ventaja.
captar al invisible, ver al invisible, tocar Sí, al el don invisible. yo diría, más que ventaja, tuvo el don de la revelación. Ujú. El don de la revelación consiste, la fe consiste, es un don que el Señor da, precisamente para ver las cosas diferentes. Ya el ser, que es el aparecer del ser, la luz que se enciende y que aparece en los objetos para que, digamos, que llamamos entes, pero que están reunidos en un mundo de significación, ya hay otro universo superior o diferente, de otra dimensión, donde la realidad no es simplemente lo que vemos y tocamos. Lo esencial está invisible a los ojos. Y lo que es invisible a los ojos es propio de la fe. Y lo que es propio de la fe es propio del don divino. ¿Mm? ¿Quién dice los hombres que soy yo? Bueno, Jeremías, Elías. ¿Y ustedes qué dicen? Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo ha revelado carne, sangre, no te lo ha revelado la razón ni el entendimiento, sino vuestro Padre que estás en los cielos. Pero yo no puedo dejar de tomar en cuenta el entendimiento. Ujú. ¿Sabes por qué? Porque si no, yo puedo llegar a decir cualquier cosa. Por ejemplo, decir que Dios no tenía conciencia, pero que era un Dios personal, es una contradicción. ¿Mm? Decir que, bueno, hay varios ejemplos. En este momento no me viene otro ejemplo de contradicciones lógicas que tienen que ocurrir, que ocurren cuando nosotros pensamos a Dios. No podemos pensar a Dios y sin embargo no podemos dejar de pensar en Dios. en Dios. Tengo 2 minutos. Y esto tiene que ver con la oración. Nunca le hablamos a Dios, es Dios el que nos habla. Oye, está lindo eso. Sí, ese es otro tema. Para la gente que te está viendo, No está en otro tema, estaba parecido. para Ricardo Bentancur, Sí. el pastor, para Ricardo Bentancur, el teólogo, para Ricardo Bentancur, el filósofo. Ujú. ¿Qué es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, esa es la pregunta más importante de todas. Esa pregunta que Jesús le hizo a los discípulos en Cesarea es la que nos hace a todos los días a mí. A mí me la hace. Porque a diferencia de la verdad socrática, que mientras yo tenga memoria puedo siempre extraerla, sacarla de mí mismo, ¿no? En eso consistía precisamente la mayéutica, que da a luz la verdad que está dentro de ti. Esta es una verdad que se desvanece, es una verdad presente y que tengo que siempre estar, digamos, todos los días tratando de refrescarla. Por eso dice Pablo, cada día muero. Ujú. Porque no es una verdad de una vez y para siempre. Para mí Jesús es el gran motivo de mis reflexiones y de mi vida. Porque yo estudié, y ahora terminamos con lo que mencionaste. Claro que no tiene ningún sentido que me preguntes qué estudié, porque no sirve para nada. Una viejita, una vez, un pastor me preguntó, como el doctor Bentancur va a predicar, y la viejita, cuando terminé de preguntar, me dijo: ay doctor, me duele la espalda. Le dije: no, yo soy doctor en filosofía, yo qué sé del dolor de espalda suya. De alguna manera la viejita me dice: sí, pero me sigue doliendo la espalda, ¿qué puedo hacer? No sirve para nada a los fines. Pero ¿por qué hago yo este movimiento? Porque esto soy yo y a esto me llamó el Señor. Es decir, a darle un fundamento a mi propia fe. Hay razones culturales, pero están las razones del alma que ni siquiera yo las puedo entender. Todo mi movimiento académico resultó como fruto de la vocación para conocer a aquel que me había llamado en los años de mi juventud, conocer a Cristo. Por eso Cristo para mí es todo, y cubrió todo el escenario de mi vida. Y lo más interesante, que cuando yo me olvidé de Él, Él se acordó de mí. Porque yo te decía, es tremendo el tema de la presentificación de Cristo. Necesitas siempre recordarlo. Pero esta fuerza de esta necesidad no es mía, proviene de lo alto, porque en Él es tanto el querer como el hacer. No sé si me hago claro. Él es el que me da a mí el deseo de memorizarlo y de recordarlo. Por eso, en ese sentido, es del que me he ocupado toda la vida y que no puedo decir que lo conozco plenamente. Todavía es infinito lo que se puede conocer de Cristo, es infinito. Nos vamos a despedir, pero fíjate si Dios no hace las cosas bien. Entre todo lo que yo busqué,
encontré algo de un individuo que se llama Baruch Spinoza. Y este Natura filósofo... sive- Deus sive natura. Dios sive natura. Dios su naturaleza. Lo echaron de la sinagoga, Spinoza. Por pensar nada más. Mirá que... Por pensar. Por pensar. Sí, dale. Él dice, este es un filósofo holandés, dice, Dios es la causa inmanente de todas las cosas. Claro, Dios está en la naturaleza. Pues cuando tú Lo decías... echaron de la sinagoga porque no coincidía con el pensamiento judío, hebreo. Pues sí, cuando yo leí Es esto un Dios pagano ese. y te escuchaba a ti decir, bueno, Jesús es todo para mí, es la causa de mi vida, Exacto. es lo que me produce el querer como el hacer. Yo decía, este individuo de una forma llegaba a entender eso. Dios es la causa inmanente Sí. de todas las cosas. Exacto. De todas las Sí, cosas. es verdad. Me hace mucha gracia porque ya vengo a decir una herejía. Yo creo que el cristianismo está más cerca del paganismo que del judaísmo. Pero bueno, porque es la naturaleza de las cosas. Es no poder dejar de sorprender el hecho de estar en el mundo y de poder hablar, y de poder conversar contigo y que las cosas, aunque yo siento que muchos se quedaron en babia de lo que dije, porque está difícil decirlas, y más improvisando, hablando de filosofía, pero de poder tener sentido y que tengamos palabra. Somos los seres humanos los únicos seres de la creación a los que el Señor les concedió la palabra, la posibilidad del sentido, la posibilidad de conocer, la posibilidad de amar a Dios, la posibilidad de seguirlo. Somos los únicos, los seres humanos. Es una maravilla. Y esa maravilla fue la que me entusiasmó toda la vida. Y te sigue entusiasmando. Y me sigue entusiasmando. Ahora yo estoy con el tema de la encarnación y realmente es un misterio, dice. Pero fíjate vos la paradoja, ¿no? Es un misterio revelado. Porque dice Pablo en primera de Timoteo 3:16, indiscutible es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. Dice, justificado en el Espíritu, predicado a los gentiles y ascendido a los cielos. No, visto por los ángeles y ascendido a los cielos. Ese misterio es maravilloso. Para eso necesitamos entendimiento también, porque es un misterio revelado. Por eso no hay que desechar el entendimiento y no hay que desechar la filosofía, siempre que cumpla su función correctiva, para que la filosofía te vaya diciendo, no, esto no está bien dicho, o esto está mal, esto es superstición, o esto no corresponde. La filosofía te va poniendo límites y la fe te va iluminando el panorama. Esa es más o menos la diferencia entre la filosofía y la teología. Mi gente, el próximo programa vamos a hablar un poco de este nuevo libro del querido pastor Bentancur. Vamos a tocar temas bien interesantes y Ricardo, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hoy fue un día bien largo para Ricardo. Sí. Le sacamos el jugo completamente, pero estamos agradecidos. La pasamos Me gusta tu requete estilo, bien. Daniel, me gusta tu estilo de preguntar, y muy interesante las preguntas. Yo lamento si no he podido ser explícito, claro. Por ahí no lo soy porque mientras voy hablando voy pensando y espero que haya quedado claro, ¿no? Sabes que los grandes pensadores del cristianismo no diferenciaban entre filosofía, Juan, entre filosofía y teología. La filosofía aparece en la modernidad recién. Estamos hablando siglo XV, XVI, XVII, como separado de la teología. Y ahí se arma un lío impresionante. Después te voy a hablar en estos días más. Pero la filosofía es amor a la sabiduría, la teología es amor a Dios, Dios es sabiduría, y hay muchos canales comunicantes entre la filosofía y la teología. Y no hay que tenerle miedo a la filosofía, sino que hay que respetarla en sus límites y hay que leer todo lo que venga a la mano para leer. Eso alimenta también la mente y el espíritu. Nuestros programas aquí en Forest City, Ricardo, están basados en el hecho de que nosotros siempre le decimos a nuestra gente,
Jamás tomen lo que nosotros mencionamos aquí como un así dice el Señor. Exacto, qué bueno. Sencillamente nos sentamos, conversamos de cosas y tratamos de que se dé lo que decía aquel maestro. Ese maestro es aquel que enseñando poco deja en el alumno el deseo de aprender mucho. Qué lindo. Y si hoy les dejamos con Ricardo, o mejor dicho, le dejó Ricardo el deseo de aprender algunas cosas nuevas, pues bienvenido sea, no lo deseche. Queridos, nos volvemos a ver, Dios me los bendiga. Gracias, Ricardo, gracias por acompañarnos en El Secreto de la Vida, y recuerde que tiene todos los días por la mañana a las 6 su matutina de Forest City. Los queremos, Dios los bendiga. Que